El cultivo de organismos vivos modificados, OVM, más comúnmente conocidos como transgénicos, empezó en 1996 en 6 países: los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, México, Australia, China y Argentina, llegando a una superficie total de 1.7 millones de hectáreas. En 20 años, el número de países en los que se cultivan transgénicos se ha incrementado a 28, y la superficie cultivada se estimó en el 2014 en más de 180 millones de hectáreas. El país con la mayor área de cultivos transgénicos es los Estados Unidos, seguido por Brasil, Argentina y Canadá. Llama la atención su gran crecimiento en América del Sur. Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Colombia suman un total de 73.15 millones de hectáreas, mayormente dedicados a la soya Roundup Ready, producida por Monsanto para la exportación. En otras regiones, inclusive en Asia, la expansión del cultivo de transgénicos es mucho menor. En varios países europeos se ha prohibido su cultivo. Como se sabe, el ingreso de cultivos transgénicos podría traer irreparables consecuencias sobre las variedades genéticas, las prácticas agrícolas y la economía del país. En toda América, son pocos los países en los que no han penetrado los transgénicos. Aquí vamos a contar la historia de la moratoria al ingreso de OVM, es decir, semillas transgénicas, al Perú. El Perú es quizás el único país del mundo que tiene una ley de moratoria en estos términos por 10 años. Otros países tienen moratorias temporales para ciertos cultivos, por ejemplo México para el maíz nada más. Y fue aprobada por el Congreso con un objetivo, que es darse un tiempo como país para permitir la liberación al ambiente, el ingreso al territorio nacional, liberación al ambiente de organismos vivos modificados o transgénicos, con fin de proteger nuestra biodiversidad, creando las capacidades para la gestión de riesgo, evaluando dónde se distribuye nuestra biodiversidad, que podría ser afectado por OVMs, y potenciando las capacidades de sectores que tienen que desarrollar y proteger la biodiversidad nativa, ¿no? En el año 2012, luego de una ardua lucha social y política, se logró la promulgación de la Ley 29811, que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio peruano, por un periodo de 10 años. Esta lucha fue un proceso que se dio a partir de una propuesta de ley en el 2005, que permitía el ingreso de los transgénicos al país. Esto generó que se formara una plataforma de lucha contra los transgénicos. La plataforma Perú Libre de Transgénicos se crea en 2007, pero hay como algunos antecedentes. En el 2005, una congresista de Toledo, que es de Perú Biotech, que es la que promueve los transgénicos, hace una propuesta de ley de promoción de la ingeniería genética, pero en uno de los artículos dice que se permitía el ingreso de los transgénicos, que hasta ese momento estaba controlado porque había un acuerdo anterior del 2001 de que para que puedan ingresar los transgénicos se tenía que ver todo el tema de la bioseguridad, que había que hacer un plan, un manual, un control, una serie de normas internas que tenían que ser tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Pesquería. Entonces hicimos algunos simposios en el Congreso, ¿no? Invitamos a alguna gente de Brasil, de Colombia, Costa Rica para que expongan. Y bueno, paramos la ley. Pero cada año otra vez, porque se para la ley, bueno, va a los archivos después y al año siguiente otra vez lo retomaban y así. Entonces ya en 2007 nos dimos cuenta que teníamos que formar una estructura más permanente.
Entonces, una vez identificado en Barranca con los maíces que empezaron a tener ya la presencia de los transgénicos, fue casi como una alerta que nos puso a nosotros los productores de que ya se estaban masificando la entrada de estos OVMs al país. Teniendo estudios ya preliminares de todo esto, que se asesoraba masivamente la venida de transgénicos por la intención de los operadores comerciales, es que empieza a tener una campaña de difusión alertando al país, entendiendo que nuestro país tiene una buena y rica biodiversidad. Empieza a formar una plataforma de alerta a los transgénicos con la sociedad civil. Para eso muchas organizaciones, muchos productores se movilizaron buscando en encontrar realmente la prohibición a la entrada de los transgénicos. Declararse regiones libres de transgénicos es un trabajo arduo y eso no lo hicieron las autoridades regionales porque se les ocurrió, fue por la presión de la población, porque para ellos la parte de agricultura y la exportación también exitosa de muchísimos productos orgánicos les demandaba controles y una ley muy estricta de inocuidad, pasar muchos criterios de acreditación, de seguridad, que los iban a perder si se sembraban los transgénicos en esos lugares. Entonces ellos han presionado a sus autoridades para que se aprobara las regiones libres de transgénicos. Este triunfo se ha logrado no tanto porque la sociedad civil esté empoderada del tema y estén con una gran capacidad de movilización, sino que han habido algunos agentes mediáticos, algunos personajes claves que han ayudado mucho. Antonio Brac Egg, ministro del Ambiente durante el proceso de la aprobación de la moratoria, un actor clave dentro del gobierno. La Asociación de Exportadores ADEX, entidad gremial que agrupa a los empresarios dedicados a las exportaciones no tradicionales. Gastón Acurio Jaramillo, importante promotor de la gastronomía peruana y defensor de la agrobiodiversidad nativa. Todos ellos se sumaron públicamente a la lucha a favor de la moratoria. O sea, en una batalla tan dura y de tantos años sí que se considera un éxito, sí. La pura verdad es que no salió la ley de promoción de la biotecnología moderna y salió una moratoria. Y es el único país que con TLC, con rollo de acuerdos de comercio, que se iba a hacer, que es competencia legal, o sea, tema de comercio sobre la mesa, etcétera, etcétera, iba a prohibir la entrada de transgénicos. Y eso, teniendo en Estados Unidos, un Canadá, etcétera, etcétera, con mucha presión sobre el país, es un éxito. Gracias a esta plataforma, no solo se logró la ley de moratoria, sino también conocer los efectos en la cultura, salud y derecho a decidir de los ciudadanos. La tecnología moderna, quizás no todos entendamos lo que significa, los riesgos que nos puede implicar a futuro, qué impactos puede haber, pero los queremos visualizar y nosotros tenemos capacidad de decisión. Está afectando a nuestra soberanía como ciudadanos. Entonces, estamos hablando de la legitimidad de la tecnología, ¿no? Y eso no es una cuestión científica. Lo que estamos hablando, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Yo sobre eso también tengo opinión. Yo, efectivamente, a lo mejor los procesos científicos no tengo por qué entenderlos en su totalidad, pero eso no significa que a mí se me vaya a escapar de mi soberanía, porque a mí me compete saber cómo quiero vivir, con qué tipo de calidad de vida, qué tipo de país quiero. Luego de la promulgación de la ley de moratoria, correspondía al gobierno ponerla en práctica. Esta ley y su reglamento determinaba que habían 3 sectores competentes con relación a la biotecnología moderna: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Pesquería, el Viceministerio de la Producción, que tiene que ver todo con pesquería. Estos organismos sectoriales competentes tenían que elaborar un reglamento interno, que nunca se hizo. Y en ese mismo problema estaba el Ministerio de Salud,
que tenemos tanto alimentos que se consumen directamente o alimentos procesados, todavía el consumidor no tiene el derecho a la información de saber lo que está comiendo y la libertad de elegir si los compra y los consume. Y hicimos grandes marchas, ¿no?, ante el Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura, ¿no?, para llamar la atención a las autoridades de que ya pues salieran estos reglamentos y que existiera una política nacional de protección a nuestra biodiversidad. En ese sentido, nosotros consideramos que el país no era idóneo para desarrollar semillas transgénicas, porque es un centro de origen, de diversidad, porque implicaría una uniformización de los cultivos, una pérdida de diversidad biológica, una pérdida de la diversidad agrícola, no favorecería ni apoyaría al agricultor, que es el que se encarga de la seguridad nacional, de la seguridad alimentaria del país. O sea, ¿qué quieres? El Perú tiene muy poco territorio con actitud agrícola. ¿Qué quieres? ¿Dedicárselo a la producción de transgénicos y a la otra mitad a la de biocombustibles? Entonces, tú, si vas a optar por un sistema de importación de alimentos para alimentar a tu población en vez de producirlo a nivel nacional, no, claro. Ese es el modelo de desarrollo que estás proponiendo. Bien, esa es una decisión política. Bueno, muy bien. Tú me estás intentando meterme en una papa transgénica. ¿Por qué no miramos si el país tiene otros métodos alternativos para solucionar el problema? ¿Por qué no se potencian las tecnologías desde la base, desde las necesidades del agricultor? ¿Necesita el agricultor esas innovaciones? Son necesarias decisiones políticas a favor de la moratoria. Se debate la eliminación de la ley, atentando contra la biodiversidad, la cultura ancestral, la salud y los derechos de millones de peruanos. Es por esto que tenemos que abogar activamente por decisiones políticas que no deroguen, sino que logren la plena implementación de la ley de moratoria.